Gracias por estar aquí con nosotros este día. Gracias por acompañarnos. Y tengo el gusto de estar hoy aquí con Luis Muñoz Oliveira. Escribe El mismo polvo, está publicando El mismo polvo, este libro que puede usted ver aquí. Es la última línea. El título viene de la última línea del primer cuento de este libro. Y este libro arranca con, me llamó mucho la atención, con una primera línea de un capítulo favorito de los místicos, el Apocalipsis 14. Dice en la primera línea: vi entre nubes a una mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza, que es pues la parte medular de esta pesadilla del Apocalipsis. Luis Muñoz, me da muchísimo gusto tenerte aquí en Los Periodistas para hablar del lanzamiento de tu libro. Publica Dharma Books. Ya está disponible en librerías, supongo, Luis, y también creo que ya está también disponible en digital. Bienvenido, Luis. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y el espacio, y será un gusto charlar contigo. Sí, el libro ya está disponible en librerías. En digital no lo sacaron en digital. Bien, pero ya está en librerías, así que usted puede localizarlo. Dharma Books tiene además su página de internet, se lo doy, dharma.com.mx, y está ya disponible. Me imagino que se puede ya encargar en librerías. Luis, ¿cuándo se escribió este libro? ¿De qué viene este libro? ¿Por qué optar por relatos cortos? Cuéntanos. Mira, Alejandro, el libro, así como el personaje principal del libro, me apareció en Serbia. Yo estaba de viaje por allá y entré a la iglesia de San Miguel, que es además la que sale en la portada. La iglesia de San Miguel es una catedral ortodoxa en Belgrado. Y cuando entré ahí y me acerqué al retablo, al altar principal, pues de pronto dije, aquí hay una gran idea para narrar un libro, que un tipo entre a una iglesia y de pronto tenga una revelación. Se me ocurrió que en vez de que se revelaran las cosas buenas, piadosas, esperanzadoras de los seres humanos, se revelaran las sombras, la parte oscura, los deseos que causan problemas, etcétera. Entonces, digamos, esa fue la idea que hizo surgir el libro, y luego ya, claro, los años de trabajo hicieron que tomara cuerpo cada una de las historias. Dices muy bien que empieza con el Apocalipsis, digamos, todo el libro está lleno de, vamos a ponerle así, regalitos para los lectores, de cosas que tomo de algunos otros lugares, referencias que no explico, pero que lectores avesados como tú pues irán descubriendo. También, por ejemplo, hay por ahí algunas citas a Borges, etcétera. Pero bueno, entonces opté por el relato corto porque me parecía que había que contar distintas partes de esta revelación donde se supone que se ve todo. Y entonces funcionaba muy bien que fuera más como en relatos, como si fueran episodios, que en un solo texto, como en una novela, aunque perfectamente habrá quien crea que esto es una novela, porque la narra el mismo personaje. Claro. Y luego irse hasta pues uno de los países que abrazan primero el cirílico, que es los caracteres más raros de un alfabeto que pareces conocer, pero que al final no conoces un carajo, que es el cirílico, que de Rusia hasta la vieja Yugoslavia, pues ves las letras al revés. Además el origen del mismo cirílico tiene un significado. También habla de regiones remotas que decidieron reacomodar sus caracteres, y luego escoger como punto de partida para contar una historia, escoger Belgrado con la historia que tiene, que ciertamente no es nada más Milosevic, sino todo hacia atrás, como tú lo vas
lo vas contando, no es solamente las guerras pues de clases y de castas que se dan en toda esa región, que es muy extraño porque son blancos, porque se distinguen entre ellos a pesar de ser todos muy parecidos, hablar lenguas que cambian algunos vocablos, pero que se parecen en esencia, son muy parecidas, y además, Luis, que tienen un arañazo brutal del mundo árabe. ¿Por qué empezarlo en Belgrado y avanzarlo en Belgrado? Mira, la verdad es que a mí toda la ex Yugoslavia me llamó muchísimo la atención como lugar. La verdad, los contrastes entre los países que quedaron después de aquella guerra sangrienta en los 90 son muy parecidos y muy distintos, y eso nos habla de esa descomposición de los Balcanes, pero también pues mucho de la humanidad. Y Belgrado y Serbia en específico son lugares interesantísimos, donde te topas con esta historia tremenda. Por ejemplo, los viajes en el Danubio, hacia donde vayas, te encuentras unas fortalezas tremendas, muy, muy altas, que pretendían ponerle fronteras al río, y de hecho, pues ahí se cobraban tributos y demás. Y entonces en algunos lugares del libro hago referencia a estas guerras con los otomanos que libraron los serbios cuando eran o pretendían ser un imperio, y cómo el Danubio estuvo pues pintado de sangre durante buena parte de su historia. Entonces, pues sí fue el viaje que hice por esas tierras el que me dio la primera inspiración, pero la segunda viene, y creo que también se nota a lo largo del libro, del Aleph borgiano y de Borges en general. Borges es un autor absolutamente cosmopolita, y entonces a mí el Danubio, y obviamente pues podemos pensar en Magris ahí también, el Danubio y toda esa región del mundo me parece que reúne perfectamente bien el cosmopolitismo, ¿no? Ahí se batallaron muchas batallas entre muchos pueblos distintos, y eso se nota. Claro, ya cuando vas, te pones de alguna manera eso es lo que hace un escritor, diseña un par de botas, diseña una mochila, diseña también una chamarra que le pone al que lee y lo obliga a meterse las botas y a caminar lo que el escritor ha visto y ha creído que es necesario contar, y uno se deja conducir con las botas del escritor. Y en esas botas del escritor estamos hablando de Luis Muñoz Oliveira, que es un escritor extraordinario. Tiene relatos aquí adentro de este mismo libro, pero no es lo único que él ha escrito. Tiene relatos, sí, de la vida, del cotidiano, y además me consta, no porque yo me pueda agregar a ese mundo, pero me consta que además es un fanático de los deportes y específicamente del fútbol, un mundo que para mí aunque le hice la lucha, Luis, créeme que le hice la lucha, es completamente ajeno a mi propia constitución. Luis, la pandemia ha cambiado los ritmos de vida, y en tono pues, de resignación, si tú quieres, también ha dejado a los escritores en donde están. Siempre viven aislados, siempre han estado lejos del resto del mundo. El mundo que tienen es los libros y el encierro. Pero ¿cómo te ha tratado a ti como escritor el hecho de estar en el encierro, Luis? Mira, es arduo el encierro, y la verdad es que además los tiempos, o sea, si bien los escritores nos la pasamos frente a la computadora o frente a los libros, en general eso es lo que hacemos, tenemos, al menos en mi caso, yo tengo muy estructurado mi tiempo, pero lo que pasa es que la pandemia cambió los tiempos porque pues ahora todo sucede al interior de la casa. Entonces los hijos no van a la escuela, las parejas no salen a la oficina, y entonces todo se trastoca. La posibilidad de encerrarse en los libros y en la computadora se ve más lejana, y entonces pues ha sido un esfuerzo
de ir encontrando los propios tiempos, pero ya una vez metido en los libros o en la obra, pues uno, digo, suena muy cursi, pero uno viaja. Y además, por ejemplo, El mismo polvo, que es el libro del que hablamos ahora, pues es un libro que no sucede nunca en la Ciudad de México, a diferencia de mis otros libros, y eso quizás se debe, digo, no lo pensé, pero quizás se debe a que yo no pude caminar a la Ciudad de México en los últimos 2 años, y entonces me fui a los lugares remotos que he conocido, y también hay otros tantos que no conocí nunca. Por ejemplo, yo no he estado en el desierto de Arizona, tampoco he pasado cerca de la selva amazónica, pero no me he metido a la selva amazónica. Soy un tipo que, así como tú no pudiste con los deportes, yo no puedo con las alimañas. O sea, a mí me gusta tener una cama caliente y sin bichos cerca. Así que en la selva no me imagino jamás. Claro. Luis, sigues trabajando en algo más? ¿Estás escribiendo ahora mismo? Sí, a la vez que corregía El mismo polvo, pues también me metí en una novela. Esta es una novela ya, es totalmente distinta, es de largo aliento, yo creo que va a superar las 500 páginas y se va al siglo XVI, o sea, digamos, es una novela que sucede en el presente y en el siglo XVI. Y eso quizá no lo hubiera hecho si no la hago en pandemia, ¿no? O sea, quizá a mí la pandemia me ayudó a irme a lugares a los que no me hubiera ido si no hubiera tenido que estar así de encerrado. Pero bueno, tú también eres escritor, Alejandro, y sabes que a veces se te mete un bicho que es la idea que quieres contar y no te lo puedes sacar de encima, más que escribiendo. Porque hay muchos, como sucedió con los grandes eventos, como ha sucedido en los grandes eventos, hay muchos que creen que la pandemia va a marcar la literatura en el siguiente tramo. A lo mejor no todo hablará de pandemia, pero serán quizá libros más reflexivos. A lo mejor vendrá una corriente distinta, una corriente nueva, producto de este encierro forzado. Digo, la revolución de 1910 provocó toda una corriente que casi abarcó todo el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX está marcada por la revolución de 1910 y la revolución rusa y las precondiciones de los levantamientos en Europa, pues todo eso generó condiciones que marcaron a la literatura. ¿Tú lo sientes así, Luis? ¿Tú crees que viene un periodo marcado por el encierro? Sí, seguro. Mira, no sé, por supuesto no sé cómo va a ser, pero no tengo duda de que los escritores vamos a tener que representar de una o de otra manera el encierro y la pandemia. Me imagino que vendrán distintas formas. Habrá quienes hagan apenas una referencia al encierro, o habrá quienes hablen del encierro tal cual, o habrá quienes lo usen de excusa, pero yo creo que sin duda estos años, año y medio que va a ir a 2 años, no tengo duda, marcarán la vida de la humanidad en el siglo XXI. Y además, Alejandro, hay consecuencias que todavía no podemos ver. O sea, digamos, ahora sentimos el encierro y nos empezamos a dar cuenta de las consecuencias que está teniendo en nuestro espíritu, en nuestra cabeza, pero en unos años lo veremos más claramente. Yo no sé qué va a pasar con los adolescentes que estuvieron encerrados, con los niños, con nosotros mismos, pero y ya no hablemos de la economía y la sociedad, es decir, habrá consecuencias y esas consecuencias habrá que contarlas, ¿no? Así como tuvimos toda una época de literatura de la violencia que sigue dando frutos, va a haber una literatura de la pandemia y además, a diferencia de las revoluciones, como tú decías, que podemos pensar que son locales, esto ha sido global, así que va a tener influencia en todos lados y va a ser una cosa muy extraña, ¿no? Ver cómo lo enfrentan los japoneses y los australianos y los africanos. Va a ser interesante la literatura pandémica y pospandémica. Claro. Pues decía alguien que citaba yo ayer, decía, esta es una pandemia que hemos visto por el espejo retrovisor. Vemos 15 días hacia atrás, vamos hacia el futuro, pero vemos 15 días atrás porque alguien se ha contagiado y ahora mismo nos vamos a dar cuenta, no nos dimos cuenta hace 15 días y te vas enterando que más atrás están los que vienen, los que se van a morir hoy. Lo mismo pasará con la literatura, que lo estamos viendo por el espejo retrovisor, allá están los eventos y allá algo que seguramente sucederá.
tengo en mis manos el mismo polvo, se lee con una gran facilidad. Deberían buscarlos. Tiene otros libros publicados también, Luis Muñoz Olivera. Aquí está la portada y me da muchísimo gusto que Luis haya aceptado tener esta conversación aquí en Los Periodistas. La categoría de escritor que es y de ser humano me alientan a agradecerle que haya aceptado esta invitación aquí en este espacio. Muchas gracias, Luis Muñoz, y pues mucho éxito con este libro. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Siempre es un gusto charlar contigo y ojalá nos veamos pronto fuera de la computadora, ¿no? Así es. Te mando un abrazo, Luis. Gracias. Gracias, hasta luego.